Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente Agostina, al gremio, y aplaudo y comparto la capacitación constante, existan concursos o no, mientras más sepamos, mientras más aprendamos entre todos, nos equivoquemos entre todos, nos volvamos a corregir, estudiemos más, mejor respuesta es la que vamos a dar a los justiciables, que en definitiva prestamos un servicio, y en ese sentido les agradezco mucho esta invitación, y también este horario de un viernes a la tarde con un tema que les traigo, no puedo pasar acá, bien. Entonces, bienvenido este viernes a la tarde, vamos a ver en el día de hoy la restitución internacional de niñas y niños adolescentes, vamos a analizar su marco convencional, los conceptos clave de este marco convencional, la ley 10.419, que es la ley provincial de procedimientos para estos procesos restitutorios y de régimen comunicacional transfronterizos, y vamos a después traer una segunda etapa de casos, análisis de casos, vamos a transitar los casos que han transitado en el juzgado de familia de tercera nominación, con competencia concentrada desde que yo soy titular de la misma, desde el año 2019. Entonces, ¿cuál es nuestro recorrido? Vamos a este plan, este vuelo, este viernes a la tarde, que les propongo que recorramos primero ese marco convencional, después los conceptos claves de la restitución internacional de niños y niñas adolescentes, la ley 10.419, nominada Procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de niños y niñas adolescentes y régimen de visita o contacto internacional. ¿Cuáles son los antecedentes próximos de esta ley tan relevante a nivel nacional también? Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las estructuras, sus objetivos, los principios procesales que le inspiran, fundamental, la competencia, que también tiene sus características, cuáles son las normas generales de esta ley, cuáles son el procedimiento ya de lleno para tramitar un proceso de restitución internacional de niñas y niños adolescentes, cuáles son las vías recursivas, también un tema muy novedoso y muy especial, las comunicaciones judiciales directas, después vamos a hacer el análisis de casos, y vamos a decir algunas palabras a modo de cierre. Vamos entonces a ubicarnos en un contexto general, global, internacional de la globalización, que hay un montón de situaciones que requieren la intervención coordinada de los sistemas de protección nacionales para poder asegurar la efectiva protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Entre otras, los conflictos familiares internacionales, y ya vamos a ver cómo se han presentado en Córdoba estos temas, que en la cantidad de casos que estamos recibiendo todo el tiempo, de custodia, el tema del contacto, el tema de la reubicación de los niños en el extranjero, el tema que nos convoca hoy concretamente, la sustracción internacional de niños y adolescentes, el tema de la afiliación, el tema de los alimentos, también hay niños encontrados en el extranjero, fuera de su país de origen o su residencia habitual, hay niños víctimas de abandono, niños víctimas de explotación sexual, de violencia doméstica, niños deportados, institucionalizados, no acompañados, y también otro tema muy importante, el tema de la guarda de niños en el extranjero y las adopciones internacionales. Esto nos da la imagen de una globalización donde está puesto el centro en la protección de estos niños y adolescentes a nivel mundial, pero eso requiere de reforzar y analizar si los sistemas de protección nacional, los derechos de la infancia, está acorde y a la altura de las circunstancias de esta globalización que hoy transitamos. Entonces, se nos presenta primera fase, en primera vista, vemos que hay limitaciones de los sistemas nacionales ante esta globalización, estas conflictivas que tienen los niños y adolescentes como protagonistas, al ser víctimas de esta serie de maltratos, que vamos a ver que todos constituyen una forma de maltrato infantil. Entonces, ¿cuáles son el primer problema que se presenta? ¿Cuál es la jurisdicción a intervenir? ¿Cuál es el juez competente? ¿Cuál es la ley aplicable? También necesitamos en un mundo globalizado, estos sistemas de protección nacional de derechos necesitan de la cooperación jurídica para poder lograr todo lo que hacen las notificaciones, para obtener pruebas en el extranjero, cómo hacemos con las medidas de protección para localizar, asegurar la asistencia social, cómo vamos a reconocer y ejecutar órdenes de protección del extranjero, de niños y niñas adolescentes, también el acceso a justicia de las partes, el asesoramiento, la representación y la asistencia jurídica. Y además, cómo accedemos, ¿sí?, y aplicamos el derecho extranjero. Entonces realmente nos presenta así que los sistemas nacionales poseen algunas limitaciones en tal sentido. Entonces necesitamos desarrollar un sistema internacional de protección de la niñez, porque tenemos una presencia de la familia internacional en un constante movimiento, las distancias y las diferencias culturales e idiomáticas, las limitaciones económicas, que suelen representar obstáculos para la debida protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes. También necesitamos una solución efectiva y la intervención de todo, coordinada de todos los sistemas de protección nacionales. La propia Convención de los Derechos del Niño requiere que los estados concierten, realicen, los invita a realizar convenios internacionales multilaterales
o bilaterales a los fines de esta protección. Y autoridades administrativas y jueces necesitan también apoyarse y confiar en los colegas en el extranjero. Acá la cooperación jurídica internacional vamos a ver que es clave en la confianza en el sistema de protección del sistema extranjero y la cooperación jurídica. Y las medidas que se toman en un país necesitan ser reconocidas en el otro, en un mundo globalizado como el que se nos presenta. Así necesitamos construir un sistema de cooperación internacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y esa construcción ya estaba en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando justamente nos habla del desarrollar esta cooperación mediante acuerdos transnacionales. ¿Sobre qué temas? El que nos convoca hoy, en el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con la sustracción internacional de niños y adolescentes, también en la adopción internacional, en la obtención de alimentos internacionales, el tema del abuso y la explotación sexual, el secuestro, venta o trata de niños y niñas adolescentes. Es la propia Convención de Anclaje Constitucional que nos está diciendo que estos derechos de las niñas reclaman de un concierto de los países que ayornen sus sistemas de protección nacional en orden a esta globalización. Y en este sentido tenemos dos foros que vamos a ver en el desarrollo de esta charla, que son el foro universal, que está dado por la Conferencia de La Haya, y el foro regional, que está dado por la Convención Interamericana. En definitiva, la Convención de La Haya, realmente como foro universal, tiene una serie de instrumentos que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy básicamente vamos a analizar el convenio del 25 de octubre de 1980, el convenio de aspectos civiles de sustracción internacional de menores, le hace hoy niñas, niñas y adolescentes, que está ratificado por 100 países en el mundo, es el de mayor ratificación. El convenio de 1993 relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, que está ratificado por 101 países en el mundo, al día de la fecha. Tenemos el convenio del 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de niños, que está ratificado por 51 estados a nivel global. Y la Convención de La Haya del 23 de noviembre de 2007 sobre el cobro, un tema interesantísimo, internacional de alimentos con respecto a los niños y otras formas de manutención a la familia. Tiene que ver con todo este abordaje, esta globalización que tiene en cuenta o que involucra derechos de anclaje constitucional universal, como son los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En definitiva, el traslado y la retención ilícita de niños y niñas adolescentes, para ya ir adentrándonos en el marco conceptual convencional del tema que traemos hoy, está dado ya también por la Convención, que nos dice en el artículo 11 que los estados van a adoptar medidas para luchar contra el traslado ilícito de los niños al extranjero, y para este fin las partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos ya existentes. En definitiva, hay otras normas también de derechos humanos vinculadas con la protección interna de los niños en el marco de la sustracción y la restitución internacional, como son el artículo 3, que nos define, nos da el marco del interés superior del niño como el principio rector de la niñez, con todos los procesos que los involucren, y vamos a ver cómo la sustracción internacional de niñas y adolescentes define la ley nuestra provincial, la 10.419, que se entiende en un proceso restitutorio, se lo llena, se lo dota de contenido al interés superior del niño. También una cuestión fundamental, la coparentalidad en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 9, cuando dice que no debemos separar, los padres que estén separados de sus hijos, deben tener, los niños que sus padres están separados, y más en diferentes estados, tienen derecho a compartir, a tener un contacto regular con ambos padres, y la responsabilidad conjunta de criar a los hijos que tienen los padres. Y la Convención Interamericana también habla de derechos de protección de la familia y los derechos del niño. En definitiva, ¿qué implica la sustracción internacional de niños? La sustracción internacional de un niño ha sido nominada, calificada como una forma de maltrato infantil, porque detrás de la sustracción se presenta una disputa sobre una cuestión de fondo que tiene que ver con la custodia de ese niño, el lugar de residencia o un régimen comunicacional. Y la restitución es una medida de protección para tener una situación de urgencia, que se debe hacer cesar y se debe dilatar el contradictorio, porque aquellas cuestiones que tienen que ver con la custodia, con el régimen comunicacional, con la responsabilidad parental, deben ser dirimidas por el juez de residencia habitual del niño o adolescente, y no por el juez al cual se ha sido trasladado al país, el juez del país al que ha sido trasladado ilícitamente o retenido indebidamente. En definitiva, vamos a analizar eso, que es el gran tema y el gran clave de entendimiento tanto del convenio cuanto de la ley adjetiva de Córdoba.
Tenemos en este marco de la sustracción internacional de niños y adolescentes dos convenios. Uno a nivel universal, que es la Convención de la Haya de 1980, que está ratificada por 100 países, y por otro lado, tenemos la Convención Interamericana sobre Sustracción Internacional de Niños y Adolescentes de 1989 de Montevideo, que es regional. Vamos a analizar cada una de ellas y sus estructuras básicamente. En definitiva, ¿cómo se va a configurar una sustracción internacional de un niño o niña adolescente? Y se va a configurar con dos conceptos claves, de dos maneras, de dos medios o dos vías. Por un lado, hay un traslado, puede ser que sea el niño, niña o adolescente, sea trasladado ilícitamente del lugar de su residencia habitual. ¿Qué quiere decir trasladado ilícitamente? Que uno de los progenitores traslada al niño de un estado contratante a otro estado contratante sin autorización de viaje. En aquellos países que es exigida autorización, porque hay algunos países que no exigen autorización de ambos progenitores para trasladar a un niño de un país a otro. Y otros sí, es decir, hay un traslado ilícito cuando alguno de los progenitores traslada del estado de residencia habitual del niño hacia otro estado, contratante del convenio, sin esa autorización. O bien, lo traslada con una autorización de viaje, con lo cual el traslado es lícito, pero la retención va a ser ilegítima o ilícita cuando lo trae con una autorización de viaje, pero permanece más tiempo del que esa autorización de viaje le permitía, violando así los derechos de custodia que corresponden al otro progenitor. Es decir, no regresa al país de su residencia habitual en el tiempo indicado en esa autorización. Dos conceptos claves, entonces, traslado ilícito o traslado lícito, pero retención indebida. ¿Cuál es la finalidad de estos convenios que vamos a ver hoy? Dos grandes finalidades. Por un lado, garantizar la restitución inmediata del niño o niña adolescente que ha sido trasladado ilícitamente o retenido indebidamente en un estado contratante diferente al de su residencia habitual, y velar porque los derechos de custodia y visitas, hoy decimos comunicación, contacto, vigentes en un estado, no se violen en el otro estado. En definitiva, esas son las dos finalidades del convenio. La inmediata restitución de los niños trasladados ilícitamente o retenidos indebidamente, y velar por el derecho de custodia y de régimen comunicaciones. Vamos a hacer algunas aclaraciones previas. Atención, cuidado, vamos a conceptos claves. Por un lado, existe una complementariedad absoluta entre los convenios. El convenio de la Haya de 1980 de sustracción internacional de niños y adolescentes y el convenio interamericano no están aislados, simplemente deben interpretarse, leerse y valorarse y aplicarse en función de distintas fallos de tribunales de las Cortes Supremas de los países, de los tribunales de derechos humanos y también todo lo que tiene que ver con la bella aplicación de la niñez. En definitiva, son convenios infantocéntricos. ¿Qué quiere decir? Fueron diseñados para proteger los intereses de los niños, no de los progenitores. Acá la mirada está puesta en el interés superior de ese niño o adolescente que ha sido trasladado ilícitamente o retenido indebidamente por uno de sus progenitores en un país que no es el de su residencia habitual. Y en definitiva, la nacionalidad de los progenitores no tiene ninguna importancia ni ninguna incidencia en la aplicación de los convenios. Si rechazamos una restitución, porque vamos a ver en qué casos se puede rechazar, y se configuran las hipótesis, las excepciones previstamente, taxativamente en la normativa, tanto de fondo como en la adjetiva en nuestra ley de 1419, no estaremos violando los convenios. La obligación de restituir es la obligación genérica, pero vamos a ver en qué casos no siempre restituir el niño adolescente trasladado ilícitamente o retenido indebidamente importa una violación a su interés superior. Muchas veces atiende a su interés superior la no restitución. Y también restituir al niño no significa necesariamente separarlo del progenitor que lo sustrajo. Acá lo que tenemos que resolver es si ordenamos restituir al niño a su país de residencia habitual, si se configuran los elementos que vamos a ver, o no restituirlo. Pero en definitiva, el no restituir no significa violar los convenios. Vamos a ver por qué, porque vamos a decir que para no restituir tiene que haber excepciones configuradas, taxativamente acreditadas, y el hecho de que el que deba volver el niño no significa que lo vamos a separar del progenitor sustractor. El niño es el que debe regresar. Puede regresar con el progenitor sustractor o no. Vamos a ver las diferentes hipótesis. En definitiva, ¿cuáles son los presupuestos? Debemos rechazar estos traslados ilícitos, porque no debemos reconocerles consecuencias jurídicas. Y vamos a ver que es tan importante esto, que en definitiva, mientras está en trámite un proceso de una restitución internacional,
no se configura un centro, no mute el centro de vida y la residencia habitual del niño o niña adolescente, porque no hay que reconocerles consecuencias jurídicas hasta que esa restitución sea resuelta. También la pertenencia a una comunidad jurídica, la competencia internacional de las autoridades del país de residencia habitual para decidir sobre la guardia y la custodia. Es el juez con competencia de residencia habitual del niño o niña adolescente el que tiene que definir a quién progenitor debe tener cuidado, cuál progenitor debe pasar alimentos, cómo debe ser el régimen comunicacional. No debe el juez de la restitución internacional entrar a bucear en cuestiones fondales que le corresponden al juez de la residencia habitual. Y ahí vamos a ver que eso es la gran alerta en orden a respetar los tiempos y la urgencia de estos procesos. Hay un principio general, obligación genérica de restituir los niños sustraídos ilícitamente para proteger su mejor interés. Y estos conceptos que vamos analizando y vamos desarrollando en esta charla, tiene que ver con la confianza, que nosotros dijimos, en el sistema jurídico internacional, extranjero. Es la clave de la aplicación del convenio. ¿Por qué? Tenemos aquí, hay unos convenios de cooperación judicial y administrativa, tenemos autoridades centrales que aplican el convenio de todos los países ratificantes, jueces de la red internacional, para aplicación de los convenios de la Haya, que son fundamentales, vamos a ver cuál es su función y qué se dedican estos jueces, los jueces que aplican el convenio. En definitiva, todo esto aporta a una aplicación adecuada de los convenios. Entonces, acá hay dos convenios, dijimos. Había un convenio de orden nacional, de orden universal, que es el convenio de la Haya de 1980, y un convenio regional, que es la Convención Interamericana de 1989 de Montevideo. ¿En qué tienen en común y qué tienen en diferente? En definitiva, el ámbito espacial es la diferencia primera que vemos. ¿Por qué? Porque tenemos que 100 países ratificaron el Convenio de la Haya de 1980 de aspectos civiles de sustracción internacional de niñas y niñas adolescentes, y en cambio la Convención Interamericana, por ser regional, en el marco de la OEA y no de la ONU, ha ratificado 14 países. Pero usan los mismos conceptos, la misma terminología. ¿Qué ventaja tiene una? Mayor cantidad de países ratificantes. ¿Qué ventaja tiene la Convención Interamericana? Menos países, dijimos, desventaja. Más ventaja tiene un procedimiento. Se delinean algunos conceptos procedimentales cuando aplicamos el convenio de 1989. Pero en definitiva, cuando yo tengo un conflicto, primero que tengo que ver, en un caso concreto, que voy a tener, si puedo aplicar la Convención Interamericana, si ambos países han ratificado la Convención Interamericana, tengo que aplicar la Convención Interamericana. Si un país, el requiriente y el requerido, no han ratificado la Convención Interamericana, voy a aplicar la Convención de la Haya, o salvo que expresamente, artículo 34, las partes, por más que se aplique la Convención Interamericana, que es regional, entiendan y se sometan y queden en aplicación de la ley del Convenio Internacional de Sustracción Internacional de la Haya de 1980. Vamos de lleno a este convenio. En definitiva, dijimos que está ratificado por 100 países y tiene 3 conceptos claves, que estos conceptos claves también están replicados en la Convención Interamericana, que es traslado o retención ilícita, la residencia habitual y el derecho de custodia. Estos 3 conceptos son claves a la hora de entender la aplicación de los convenios. ¿Qué hablamos de retención o traslado ilícita? Ya dijimos, cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia. ¿Por qué? Porque yo traslado a un niño sin permiso de viaje, traslado ilícito, o traslado de un país a otro a un niño con un permiso de viaje, pero no lo regreso al país de su residencia habitual en el tiempo indicado. En definitiva, conforme a ¿qué? Al derecho del Estado en que el niño tenía su residencia habitual antes del traslado o retención. Esas hipótesis son claves para entender. También es clave qué es la residencia habitual. Y aquí hay un concepto que tiene que ver con el centro de vida al momento del traslado de la retención. Es una cuestión de hecho, una cuestión sociológica, un concepto sociológico, residencia habitual, que tiene que ver, no se va a determinar por el domicilio, ni estatus migratorio, ni nacionalidad. Vamos a ver ese niño, dónde había nacido, dónde tenía su familia, a qué escuela iba, su vida, su centro de vida como una noción sociológica y dinámica. Bien. Otro concepto clave. Primero, traslado, dijimos, ilícito o retención indebida. 2. Hablamos de centro de residencia habitual como un concepto sociológico. 3. El concepto de custodia. Aquí no se habla de cuidado personal, ni se habla de tenencia. Los convenios hablan del término custodia, que está dado por el derecho, comprende el derecho relativo al cuidado de la persona del niño y adolescente,
y en particular el decidir el lugar de su residencia habitual. Es decir, ese derecho de custodia, ¿quién lo tiene en el estado donde el niño tiene su residencia habitual? ¿Ambos progenitores? ¿Uno de los progenitores? Entonces es fundamental el derecho vigente en el país de residencia habitual de ese niño, que puede resultar de una atribución de pleno derecho, o puede resultar de una decisión judicial, que hace un fallo, una administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de qué estado, del estado de residencia habitual de ese niño. Y tiene que ser un ejercicio efectivo este derecho de custodia, es decir, de forma efectiva, separado, conjunto, en el momento, el momento clave, el momento del traslado ilícito o la retención indebida. En definitiva, el convenio, ¿cómo funciona? Hay una denuncia, y esto es fundamental. Acá tenemos un niño que ha sido trasladado de un estado contratante hacia otro estado contratante, del estado de residencia habitual hacia otro estado, y entonces, este estado es el estado donde tenía residencia habitual, estado requirente. Estado donde el niño se traslada ilícitamente o se retiene indebidamente, estado requerido. Entonces, va el progenitor, viene hacia Córdoba con un permiso de viaje, hasta el 2 de febrero. Estamos en el 5 de marzo, no restituye. Entonces va y hace una denuncia ante la autoridad central de su país de residencia habitual, por ejemplo, el niño es español, va a España, realiza esta denuncia. Entonces, las autoridades centrales, cooperación, tratan de buscar una solución, localizar al niño, si efectivamente está en Córdoba, buscan con la autoridad central de la República Argentina, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, buscar una solución amigable. Si no la logran, ahí empieza el proceso de judicialización, donde se va a solicitar, a través de un formulario, la solicitud de restitución internacional. Y también va a transitar todo ese proceso hasta que llegue a la ejecución de la misma, que vamos a ver detalladamente en el procedimiento. Pero acá, alerta, mucho cuidado. Cuando hablamos de niño o niño adolescente, los convenios es hasta los 16 años. Entonces, si tengo un caso que me pide la restitución internacional del niño, y el niño tiene 17 años, no se aplica el convenio. Fundamental esto para evitar confusiones. Acá, el menor, que nominaba la ley anteriormente, el código, digamos, el convenio de la Haya de 1980, habla de un menor de 16 años, hasta los 16 años. Después de los 16 años no se aplica estos convenios. Es importante. Y tengo que tener un límite temporal. El niño salió legítimamente, con permiso de viaje, pero no lo devolvieron a tiempo, no lo restituyeron al país de su residencia habitual. O el niño salió del país sin permiso de viaje, cuando era necesario hacerlo. ¿Cuánto tiempo tengo para aplicar este convenio? Primero, 16 años, hasta los 16. Segundo, 1 año. El plazo es 1 año. Hay una obligación de restituir, tengo que actuar rápidamente, son convenios de urgencia, están violando derechos de custodia, derechos fundamentales. Ahora bien, hay una obligación genérica de restituir, dijimos, al año. Pero si, por ejemplo, viniera una solicitud de restitución, después del año, pasado el año, el juez también tiene la obligación de restituir, salvo que ese menor de 16 años hubiese estado ya insertado en el medio, en el país. Se oponga el arraigo de ese niño. Regla, 1 año. Obligación, restituir. Si pasó el año, debo restituir, regla. Pero cuidado, que si me invocan arraigo, voy a tener que analizarlo. En definitiva, la obligación genérica es de restituir. ¿Yo qué tengo que comprobar? No tengo que comprobar mucho más. A ver, señores, pedido de restitución internacional. ¿Cómo salió ese niño? ¿Permiso de viaje? ¿Está vencido? Debe regresar. No tenía permiso de viaje, debe ser restituido. Salvo que, y acá vamos a ver todo el procedimiento, se alegue excepciones a la obligación genérica de restituir. ¿Y cuáles son esas excepciones que después las vamos a ir viendo? Básicamente es la falta del ejercicio que se invoque. El progenitor que trajo el niño indebidamente o lo retuvo ilícitamente, dice, no, momento, el solicitante no tiene el derecho de custodia. O, mire, yo tengo un consentimiento, tengo un permiso de viaje. Acá tengo una autorización del progenitor que dice que me autoriza para radicarme en Córdoba, por ejemplo. O acepto después, por más que yo lo traje ilícitamente, después me envió una autorización, consintió este hecho. O puedo decir, señor juez, no hay que restituir porque hay una situación de grave riesgo
de que la restitución lo coloque este niño en un peligro físico o psíquico, o de cualquier manera lo coloque en una situación intolerante. Sobre esto volveremos. La excepción de grave riesgo. Artículo 13, están las excepciones, el A, el primero, B, grave riesgo, C, se opone el niño no quiere regresar. Ahí hay que ver la edad y grado de madurez, la capacidad progresiva de ese niño que se opone férreamente, no es cualquier oposición. No, porque yo me quiero quedar en Córdoba porque está mi abuela, y entonces ya empecé el jardincito, y voy al colegio, y me voy. No. Es una oposición férrea, y debe ser valorada a través de la capacidad progresiva y la escucha de ese niño, niña o adolescente, menor, por supuesto siempre hasta los 16. O que yo diga, señor juez, no voy a restituir. Está bien, lo traje legítimamente, sin permiso de viaje, pero ¿sabe qué? En el país de la residencia habitual no se respetan los derechos humanos básicos. Piénsese si yo tengo que restituir a un niño en Afganistán. Piénsese si tengo que restituir a un niño donde los derechos fundamentales de la niñez no están garantizados, como la educación, la alimentación, a vivir en un mundo libre sin violencia, sin guerras. Señor juez, no lo voy a restituir. Vamos a analizar esa excepción. O, como dijimos, en el inciso 12.2 del convenio, se alegue que se ha integrado el nuevo medio de vida. Es decir, el niño está integrado, ya pasó más de un año, desde que se produjo el traslado de la retención, y está integrado el nuevo medio. Estas excepciones, que son números clausus taxativas, deben ser interpretados restrictivamente, y solamente importan una manifestación del interés superior del niño. Estas excepciones hacen a que la restitución no atienda el interés superior, entonces debe valorarse como con los elementos de prueba que se encuentran acreditadas estas excepciones, y que la orden a restituir sería violar este interés superior del niño. En la urgencia del trámite debemos decidir la restitución. No podemos entrar a analizar el tema de las cuestiones fondamentales, la custodia, el régimen comunicacional, cuál es el competente, quién tiene la responsabilidad parental, los alimentos, no. Y debemos confiar en el otro sistema jurídico. Es decir, debemos confiar en el juez de la residencia habitual del niño, que va a ser él el que va a delimitar todas las cuestiones fondales. Es un remedio, estamos en una situación de urgencia, y debe ser aplicado de manera urgente. Es demás, tan urgente que los propios convenios establecen que el plazo de el convenio de la Haya establece que son 6 semanas de que se pone en funcionamiento. ¿Es posible cumplir estas 6 semanas? Le diría que no, prácticamente no. En Argentina no las cumplimos por una diversidad de motivos, y la ley 10.419 lo que busca es tratar de efectivizar ese tiempo al máximo posible. 6 semanas, situación de urgencia. Y entonces, ¿qué debe hacer el juez competente en un proceso de restitución? Debe aplicar las convenciones internacionales, no solamente la Haya o la Convención de 1989 interamericana, sino todos los convenios de derechos humanos en función del interés superior del niño y los derechos de la niñez, y debe supervisar su regreso seguro. Si el juez ordena restituir, debe garantizarle medidas de regreso seguro al país de su residencia habitual. Debe también el juez fomentar soluciones conciliadoras. Vamos a ver qué novedad tenemos de ahora, el 31 de julio, que estamos aplicando un protocolo para la mediación internacional en materia de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. También debemos tomar todas las medidas, vamos a ver cuáles, provisionales y anticipadas, para garantizar la protección integral de ese niño. Y debe dar participación de niños, niñas y adolescentes, vamos a ver en qué marco, nuestra ley lo autoriza. Debemos escuchar al niño, vamos a ver cómo se puede hacer esa escucha. Puede ser la escucha que el niño debe estar presente en la audiencia, claramente que debe tener contacto con el juez, pero en función de su edad y grado de madurez, hay diferentes formas de escucha de un niño en un proceso restitutorio, a través, por ejemplo, de los equipos técnicos. El equipo técnico que interviene en nuestro proceso en Córdoba es el CATEM. Si no, estamos en el interior, tendrá que ser otros equipos técnicos, y si no tuviera en el interior equipos técnicos, vamos a ver que está permitida la pericia psicológica cuando voy a alegar grave riesgo que la restitución no se puede realizar porque colocaría a ese niño en una situación intolerante que no podría ser soportada. Dicho estos pequeños conceptos, por una cuestión de tiempo, vamos a ir de lleno a la ley 10.419 de Córdoba, nominada Procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de niñas y niños adolescentes y régimen de visitas o contacto transfronterizo o internacional. Para entender esta ley y su mecanismo, que fue pionera en la República Argentina, porque fue la primera ley en la República Argentina que abordó específicamente normas adjetivas a los fines de determinar un trámite claro
preciso para poder cumplir, ¿qué cosa? Las 6 semanas, para reducir los tiempos. Claramente un proceso un proceso especial, que tiene su ley especial, fue Córdoba la primera en dictarla, y en La Nación hubo un proyecto que perdió estado parlamentario a nivel nacional. Vamos a los antecedentes. Esta ley tiene una historia previa, y esto empieza en el 2015 a través de 2 acuerdos importantes, vamos a decir 3 en realidad, del Tribunal Superior de Justicia. Un acuerdo reglamentario 832 serie A del 14 de diciembre de 2015 que resolvió crear, entre otras cuestiones, designar un grupo de expertos en materia de restitución internacional. Y por el otro, de cooperación internacional, donde se trataba, por supuesto, el tema de restitución internacional. Sin cooperación jurídica internacional no hay posibilidad de aplicar estos convenios. Y luego el acuerdo de marzo de 2016, que crea la oficina, ya una oficina de cooperación judicial internacional en el marco del Tribunal Superior de Justicia, y establece un protocolo de actuación y aprobación. Y se dicta en acuerdo reglamentario eje, que es la concentración de competencias. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay concentración de competencias. Vamos a ver por qué, por el principio de funcionalidad, en determinada cantidad de jueces. Que estos jueces, cuando se debata un proceso de restitución internacional de niñas y adolescentes que aplique la Convención de la Haya de 1980 o que aplique la Convención Interamericana de 1989 en Montevideo, no son todos los jueces, son algunos. Se concentran las competencias por un principio de funcionalidad, especialización en los fines de los intereses que se encuentran en juego. Acá se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado. Debemos cumplir con estos convenios y hacer todos nuestros esfuerzos, que son muchos, para lograr que se resuelva en el plazo de 6 semanas. Y en esa responsabilidad internacional estamos comprometidos todos, los operadores del convenio en el caso concreto. Entonces, se dicta este acuerdo de concentración de competencias, ¿sí?, que lleva el número 489, serie A, de fecha 9 de agosto de 2016, donde concentra en un número determinado de jueces. ¿Cuáles son los jueces? En la sede capital, primera circunscripción capital, juzgado de familia de segunda y tercera nominación. El juez de Villa Carlos Paz, juzgado de primera nominación de Ciudad de Villa Carlos Paz. Hay una sede de Anfunes, San Francisco, Río Cuarto, Marco Juárez y Villa Dolores. Donde no hay jueces concentrados, ¿quién va a aplicar el caso? ¿Quién va a tener que asumir el caso? Aquel juez con competencia en familia donde el niño se encuentra. Si no, vamos a buscar siempre la concentración de competencias. Tenemos juzgado de segunda y tercera en Córdoba, Villa Carlos Paz, de Anfunes, San Francisco, Río Cuarto, Marco Juárez y Villa Dolores. De otro lado, tenemos que nosotros sancionamos la ley 10.305 en la provincia de Córdoba en el año 2015, que se publicó el 8 de octubre de 2015, que sabemos que se aplica, se denomina Código de Procedimiento del Foro de Familia de la provincia de Córdoba, pero sabemos que se aplica únicamente a la primera circunscripción judicial de Córdoba Capital, los 8 juzgados de familia de Córdoba, y hace 2 años una experiencia que está en 2 juzgados de Río Cuarto con competencia en familia exclusiva que aplican este código. El código está nominado como un código de la provincia, pero no es el tema que nos trae hoy, nos traerá seguramente la clase que quedó grabada, que grabamos el sábado pasado, de competencia, por qué se aplica y cómo se aplica. En definitiva, esto tiene en su competencia material, en el artículo 16, en la ley 10.305, inciso 9, nos dice que es competencia del juez de familia tratar la sustracción y restitución internacional de menores, pero con posterioridad a la sanción del Código de Procedimiento de Familia de Córdoba, como un proceso especial. Ya vamos a ver la clase que viene, que hay procesos, está el juicio común, están los juicios especiales, vamos a ver todos los procedimientos de la ley 10.305, como el Código de Procedimiento de Familia. Vamos a ver que la sustracción está denominada como un proceso específico. Pero luego de la sanción de la 10.305, en diciembre de 2016, se promulga en 2016, 28 de diciembre, y se publica el 27 de enero de 2017, se aprueba esta ley, que es cuando tengo un procedimiento al que voy a aplicar. No voy a aplicar la 10.305. La 10.305 la voy a aplicar cuando tenga una cuestión que no esté prevista por la ley 10.419. Es decir, que dentro de la competencia del juzgado de familia, 16, la juez de familia, inciso 9,
hoy tenemos un procedimiento especial que es el que vamos a abordar hoy. ¿Y cuál es la estructura de la ley? Fundamental cuando vamos a tener un cuerpo normativo es tener en claro su estructura para su estudio y aplicación, identificar dónde están las normas y cuál es la estructura de la ley. Y en este caso acá les tengo estructurada, son 8 capítulos. En el capítulo 1 vamos a abordar el objeto, los principios y competencias, clave en la aplicación de esta ley. En el capítulo 2 vamos a ver las normas generales. Hay normas específicas procesales para aplicar estos procesos de restitución internacional o de regímenes comunicacionales transfronterizos. El capítulo 3 va a diseñar el procedimiento, que es específico. El capítulo 4 va a regular el contacto o régimen comunicacional internacional. El capítulo 5, las vías recursivas, fundamental. El capítulo 6 contiene un solo artículo que hace a la ejecución de la sentencia. Quizás lo más difícil en estos procesos sea ejecutar la decisión judicial una vez que adquiere firmeza. El capítulo 7 contiene todo lo que hace las comunicaciones judiciales directas. Vamos a ver qué son las comunicaciones judiciales directas y quiénes las realizan en pos de la celeridad y la cooperación jurídica internacional. Y en el capítulo 8 trae unas disposiciones complementarias y nos indica cuando no esté previsto un trámite previsto, vamos a aplicar la ley 10.305 de Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos de la ley 10.419? Dijimos que fue la primera en el país en abordar la cuestión adjetiva del procedimiento para la restitución de niños y niñas adolescentes, y después se replicaron en otras provincias como Neuquén, que por ejemplo tiene una ley, Mendoza, etc. Vamos a tener objetivos. La ley nos dice clara, ¿qué tenemos que hacer con esta ley? Determinar si existió un traslado, una retención ilícita de un niño o niña adolescente. Primero. Segundo, tenemos que preservar el derecho de visitas o contacto internacional. Tercero, la obtención de una resolución rápida y eficaz, garantizando el regreso seguro del niño o niña adolescente, ¿a dónde? A su país de residencia habitual. Y el respeto de su interés superior. Y la ley, en el artículo 2, nos dice en qué consiste el interés superior de un niño o niña adolescente en un proceso restitutorio. El interés superior de ese niño es que no se ha trasladado ni retenido ilícitamente, y que se dilucide ante el juez competente de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia. No es el juez de la restitución el que tiene que ingresar a la cuestión fundamental. El interés superior de ese niño es que no haya sido trasladado ilícitamente o retenido indebidamente, y que el juez que resuelva su situación, en orden a su cuidado personal, sea el juez de su residencia habitual. Y también otro derecho fundamental que hace el interés superior del niño en los procesos restitutorios y de régimen comunicacional es obtener una comunicación fluida con el otro progenitor o con otro pariente con el cual tenga derechos a establecer relaciones personales o regímenes comunicacionales. Y en realidad que sea una solución pronta. Para eso la ley delinea principios procesales. Y ya sabemos que los principios procesales nos van a ayudar un montón a la hora de aplicar una normativa, porque nos van a permitir dilucidar ante una laguna cómo debemos aplicar la ley. Son líneas matrices, columnas vertebrales, caminos que nos indican cómo vamos a actuar para poder dar efectividad al derecho sustancial que está en juego en el procedimiento de que se trata. Y en este caso la ley los nomina y los señala como la oralidad, la inmediatez, la conciliación, la oficiosidad, quizás uno de los más caros de los procesos restitutorios es la oficiosidad. Todo es para allá, todo es urgente, todo es en el día, hay que hacerlo todo, no se puede demorar un segundo, y toda carga del tribunal, del personal del tribunal, la economía procesal, la bilateralidad, el contradictorio, vamos a ver en qué se le corre un traslado para que oponga excepciones, vamos a escuchar a la otra parte, la gratuidad, esto es gratuito, y vamos a ver hasta qué punto es gratuito, el acceso limitado al expediente, el principio de reserva que está en el Código Civil Comercial, acá también que estas actuaciones son reservadas a las partes y participantes, la lealtad procesal, la tutela judicial efectiva, la cooperación y la buena fe procesal. Dijimos, ¿cuál es el juez competente? Es el Tribunal de Familia especializado en casos de restitución internacional, competencia concentrada. No hay competencia concentrada en donde está retenido o trasladado ilícitamente el niño, entonces va a ser el juez civil con competencia en familia en el lugar donde se encontrará ese niño, niña y adolescente. Fundamental, está prohibido ingresar, ¿sí?, a las cuestiones de fondo. Eso corresponde al estado de residencia habitual de niñas, niñas y adolescentes. Bien, ¿cuáles son las normas generales fundamentales que tiene esta ley? Los plazos son
Uy, se me pasó. Los plazos son fatales. Fatales. Y de 2 días. Bueno, estamos con un tema. De 2 días. Cuando la ley habla de plazo son 2 días. Salvo que la ley indique otro plazo. Son improrrogables, fatales y perentorios. La notificación la tiene que hacer el tribunal de oficio. Habilitación de 10 y horas inhábiles. Por cédula electrónica, y les digo una cosa, está prevista la habilitación de la feria judicial. No hay feria judicial para los procesos de restitución internacional de niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Tenemos urgencia, debemos cumplir las 6 semanas, debemos dilucidar si se ha producido el traslado o no, y en ese caso, restituir, o si se ha configurado la excepción, que nos importa no restituir, en la mayor brevedad posible. Las notificaciones en las audiencias quedan notificadas en las mismas audiencias, y además esto es fundamental, que es una gran confusión. ¿Cuál es el legitimado activo y cuál es el legitimado pasivo por estos procesos? Nosotros en Córdoba, en la provincia de Córdoba, vamos a intervenir cuando hemos estado requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos un niño adolescente de otro estado contratante que ha sido trasladado ilícitamente o retenido indebidamente porque fue trasladado ilícitamente, que está en Córdoba. Está en Carlos Paz, en Cosquín, en Altaraz, en Corral de Bustos, en Almafuerte, en Córdoba capital. Y ahí voy a ver si tengo un juez concentrado y a ese juez va a ir la causa. Y si no, irá al juez con competencia en familia, donde tenga el niño, digamos, donde esté el niño localizado, haya sido retenido o trasladado ilícitamente. No aplicamos nosotros al revés, que ese es un gran tema de las demandas de los abogados. Cuando no puede, si yo tengo un niño cordobés que fue de vacaciones, yo, papá le autorización, o el juez le autorizó pasar las vacaciones, y la mamá o el papá no lo restituye, o lo traslada sin permiso de viaje, o no lo restituye, fue a pasar las vacaciones en julio a la casa de la abuela que vive en Estados Unidos y no volvió, nosotros somos estado requirente. Yo tengo que ir a hacer la denuncia, la solicitud de restitución a la autoridad central, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que ellos articulen y yo va a hacer el pedido de restitución a donde está trasladado el niño. Esto es fundamental. No confundir cuándo nosotros somos requirentes y cuándo somos requeridos. ¿Cuándo aplicamos la ley? Cuando somos requeridos. Aquí en Córdoba está el niño. En Carlos Paz, en Corral de Bustos, en Córdoba, etc. Fundamental. ¿Y por qué? Porque ¿quién es el que la legitimación pasiva? El progenitor que lo trasladó sin permiso de viaje, con un permiso de viaje vencido, por ejemplo. Y el actor, el requirente, es el que está pidiendo la restitución, que está en el estado de residencia habitual del niño, que no es Argentina, porque ahí acá somos requeridos para aplicar la ley. Y del régimen comunicacional, ¿cómo es? Aquel, por ejemplo, yo el niño está en Córdoba, porque tiene su residencia en Córdoba, pero tiene familiares, o el padre, en un común acuerdo, vive en España, vive en Brasil, y no se permite el régimen comunicacional. ¿Pero dónde está el niño? En Córdoba. ¿Estamos? Bien. Fundamental es el tema de la niñez. Fundamental también esto, como el niño, fíjense que es una gran novedad. Esta ley dice, del 2016, 17, fue publicada, habla de que el niño puede venir, digamos, está representado complementariamente por el asesor o por el Ministerio Público, complementario, pero puede venir al proceso con un abogado, y el juez puede designar un abogado. O sea, el tribunal puede designar o el niño requerir. El tribunal, ya fíjense, antes de la sanción de la ley del abogado del niño, y esperando a su reglamentación, que estamos todavía esperando que tenga algunas pautas nuevas para designación ahora, nos está diciendo que puede venir con un abogado del niño. Por un lado, derecho a la participación y derecho a participar, ese derecho de participación, a ser oído, lo tiene todo niño adolescente. Y a su vez, tiene el derecho en la ley de venir como parte procesal en función de su edad y grado de madurez, como parte más como un abogado, y el tribunal lo puede designar. Entonces tenemos la participación activa, que debe ser oído en el proceso, derecho al niño a ser oído en el proceso restitutorio, independientemente de su edad y grado de madurez, habrá que escucharlo de la manera que se corresponde en función del caso, pero puede el tribunal designar un abogado o el niño requerir. Y fundamental también la intervención del Ministerio Público Fiscal, también interviene, no solo el complementario, el asesor, que vamos a ver que los asesores van a intervenir de dos maneras en los procesos restitutorios de Córdoba.
va a intervenir como complementario del niño o niña adolescente hasta los 16, que esté en el proceso, y también va a intervenir como abogado patrocinante de aquellos que no contaron con patrocinio, ya sea el solicitante o el requirente. Hemos tenido restituciones que están patrocinadas todos por asesoría de familia. Tanto el progenitor sustractor, cuanto el progenitor requirente. Obligación de asistencia jurídica gratuita, que es un proceso gratuito. Y también es importante el Ministerio Público Fiscal. Interviene el fiscal. ¿Por qué? Porque está comprometido en la aplicación de un convenio y la responsabilidad internacional del Estado. También son participantes y deben ser informadas, no partes técnicamente, sino participantes, la autoridad central, sí, que tiene libre acceso. La autoridad central, ¿quién es? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a ver que constantemente cuando estamos en un proceso tenemos que notificar a la autoridad central, ellos nos piden informe, cómo va la causa, en qué estado procesal está, tenemos que informar constantemente a la autoridad central y además nos va a ayudar a recolectar la prueba en el extranjero. Fundamental la autoridad central, que le damos participación en el primer proveído y que debemos informar y ella nos pide informes todo el tiempo. Gran novedad de la ley también, la vía es recursiva. ¿Qué puedo recurrir en un proceso de restitución internacional? ¿Todo? No, señores. Únicamente puedo recurrir la inadmisibilidad de la demanda y la sentencia. El resto del tramo del procedimiento es irrecurrible. O sea, el juez me inadmitió liminarmente la petición de régimen comunicacional o me inadmitió liminarmente el pedido de restitución, eso, apelación. Y vamos a ver que acá se restringe la vía de apelación. Apelación. ¿A dónde va a ir? Al Tribunal Superior de Justicia. Porque nos vamos a saltar una instancia, ya vamos a ver en la vía de los recursos, una instancia, no va a ir a la Cámara. No, señores. Va del juez con competencia concentrada, derecho al Tribunal Superior. Inadmito, vía recursiva, apelación. Vía recursiva, sentencia, dicté la sentencia, ordené restituir, ordené no restituir por entender que se configuraba la causal de excepción prevista taxativamente, entonces ahí esas dos resoluciones son las únicas que van derechamente en un recurso de apelación que tengo 3 días para interponerlo y que debe ser fundado. Realmente, fíjense la importancia que vamos a abordar en esta vía recursiva. Fundamental las vías recursivas, tienen un procedimiento especial. Acá volvemos a remarcar que también hay un procedimiento de patrocinio obligatorio. Tengo que ir con abogado, no tengo recursos, pues señores, los asesorías, la defensa pública debe patrocinar tanto al requirente, es decir, al progenitor que está en España, y al requerido, que es el progenitor sustractor que está en Córdoba. A todos tienen que tener patrocinio letrado particular o gratuito. Importante, hay que hacer todo de oficio. Ya sabemos que los procesos de las familias, del Código Fondal 709 y nosotros 15, inciso 9 de la ley 10.305, tienen el impulso procesal de oficio. Acá también reforzado, yo diría recargado. Importantísimo la mediación, se contempla la mediación. Esta mediación, que vamos a ver la gran novedad que salió ahora en 31 de julio, vamos a traerla, de resolución de presidencia, fíjense lo importante, es la mediación internacional. Pero este proceso, no podemos remitir a mediación, este proceso se remite a mediación en dos momentos, vamos a ver cuáles, pero eso no significa que el proceso se paralice. El procedimiento en líneas generales continúan. Y vamos a ver que hay 2 momentos donde se puede mandar a mediación según la ley, que son el momento de la audiencia, que vamos a ver que hay una audiencia nodal, una audiencia que donde vamos a tratar las excepciones, vamos a tratar de conciliar a las partes, tomar contacto, la toma el juez, el equipo técnico, el requirente, el requerido, tiene que ir el niño. Si no hay acuerdo, ahí podemos mandar la mediación y darle un plazo de 10 días, no mayor de 10 días, para que intenten arribar a un acuerdo, si no, directamente continúa el procedimiento. O cuando es la etapa de ejecución, ordenó restituir el juez. Muy bien, se ordenó restituir. Apelaron, va al Tribunal Superior, confirma el fallo de restituir, va a la Corte, confirma, hay que ejecutar. Fundamental, la solución de conflictos alternativos, la mediación internacional. Después volveremos sobre esto. ¿Cuál es el procedimiento de lleno ya, específico? La presentación de la demanda, porque puede ser una demanda con un abogado particular, o puede ser esto que hablábamos que yo, español, voy a mi autoridad central de España y digo, mire señor, comuníquese con la autoridad española, la autoridad central de Córdoba, porque la mamá se llevó, yo le dije, vacaciones de julio,
estamos a agosto 20 y no la restituía. Hacen comunicaciones y negociaciones, localizan, bueno, si está en Córdoba, quiere volver, no, hace la solicitud. O puede contratar un abogado de Córdoba, que nos ha pasado también en experiencia, que en los casos que les voy a traer. Contrata un abogado, pero en ese caso, la demanda o la solicitud va a marcar la iniciación de todos los plazos. Y a su vez, tiene requisitos especiales. Con la demanda debo ofrecer toda la prueba que voy a hacer de valerme, bajo pena de caducidad. No la ofrecí ahí, no la puedo ofrecer más. Y el tribunal va a evaluar esta solicitud o esta demanda y va a ver si se dan los presupuestos del convenio. Supongamos la admisibilidad, porque si en definitiva yo tengo acá el mismo progenitor, sustractor, me está diciendo que tiene un permiso de autorización, que le dio un permiso de autorización, que está homologado, y el juez de España, Madrid, dice que en la sentencia apostillada, legalizada, con todos los requisitos de un ex juez, y me dice que él firmó un convenio de autorizar a mi hija a vivir a España, no hay restitución, no hay, señor, tendrá que usted iniciar un cambio de erradicación, llegó el caso. Entonces, el juez tiene que analizar legitimación activa, pasiva, los plazos, los convenios, los conceptos, y le da trámite. Admite o inadmite. Si inadmitió, puede ir directamente al Tribunal Superior. Si admitió, se admite la demanda, y el decreto, el primer decreto es fundamental, porque hay que hacer muchas cosas en el primer decreto. Urgente, en el mismo día. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ordenar restitución derechamente. Vamos a mandar la orden, restituir, para que en términos de 5 días, un día, restituya, un día. Y también vamos a tomar todas las medidas necesarias, cautelares y provisionales, ¿para qué? Para evitar, ¿qué cosa? Fundamental, que el niño sea trasladado de la sede de jurisdicción del tribunal, que el niño sea, cerramos fronteras, Dirección de Migraciones, para que cierre las fronteras, que prohíban salir del país al niño. Vamos a ordenar urgentemente que el niño, la progenitora y el niño, se abstengan de sustraer de la jurisdicción del tribunal al niño. Vamos también a ordenar una gran novedad que estamos haciendo, ordenamos, lo hicimos del principio, ordenamos custodia en la persona del niño. Va la policía, la custodia a las 24 horas hasta que se termine el proceso de restitución, para evitar que el progenitor, experiencias ya han tenido a nivel nacional, de estar, por ejemplo, en restitución 9 años, porque la mamá se iba mudando por todo el país, cambiando en el nombre del niño. 9 años duró ese juicio de restitución. Entonces, esa medida la estamos adoptando, no nos quiere mucho, porque es un gran costo en la policía, pero bueno, en función de los casos, uno va tomando un poco de experiencia y se da cuenta en qué relato de los hechos corresponde o no. Vamos a correr traslado de la demanda. ¿A quién? Al requerido, o sea, al progenitor sustractor. ¿Para qué? Para que en 5 días conteste la demanda y en su caso ponga excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las que vimos, las taxativas, vamos a ver cuáles, no otras. Porque me gusta, porque acá, porque acá vive la abuela, porque acá se vive mejor, porque acá se habla castellano y allá se habla francés, porque no, eso no es motivo. Las excepciones que ya hemos visto y que vamos a abondar ahora. Bien. Ordeno restituir en un día, tomo todas las medidas cautelares, corro traslado de la demanda, desde el traslado de la demanda tengo 5 días para que el otro conteste. Supongamos que contestar, ya vamos a tener otros 5 días para contestar. Tengo que notificar este primer decreto de intervención a quién, al representante complementario, pues del niño, al Ministerio Público Fiscal y al otro asesor que toca en turno, si no viene con patrocinio la causa. Si no viene con abogado patrocinante, le tengo que dar al requirente un patrocinio, nombrar un asesor que por turno corresponda al que le sigue, del complementario, para poder asesorarlo legalmente. Muy bien. Firme el mandamiento, una vez que tenemos ya notificado, ¿cuándo lo vamos a notificar? Para que la requerida o requerido, que es el que se sustrajo el niño, le vamos a notificar. Primero vamos a trabajar las medidas cautelares. Hacemos todos los oficios de migración, hacemos los oficios de la policía. Y una vez que tengamos todo trabado, tengamos la policía en la casa, vamos a también requerirle el pasaporte. Tiene un día para consignar el pasaporte en la sede del tribunal. Porque si no, o sea, cerramos fronteras y sacamos pasaporte. Cuando tenemos todo trabado, eso que generalmente lo hacemos en un día, ahí le corremos traslado de la demanda. ¿Y qué puede hacer? Allanarse, o puede oponer excepciones. Si opone excepciones, únicamente son las que ya vimos, que están en el artículo 22 de la ley 10.419. Es decir que el progenitor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia,
o que lo ejercía, pero después lo consintió, mire, señor juez, acá me dio una autorización, tengo la sentencia de España que dice, homologando, que acordamos cambiar el centro de vida de residencia habitual de niños a la ciudad de Córdoba. O que hay un grave riesgo. Señor juez, la residencia habitual de niños es en España. Señor juez, es verdad, lo traje legítimamente, pero hay un grave riesgo de que si usted ordena la restitución, lo ponga al niño en un peligro físico, psíquico, de cualquier manera, y que sea intolerable. No es cualquier peligro ni cualquier daño. O sea, vamos a ver cómo. O bien, el niño o niño adolescente con grado de madurez suficiente se opone, pero no es una grado de oposición, no, yo me quiero quedar en Córdoba, acá está copado, la escuela es virtual, está mis abuelos, le paso bárbaro, no. Grave oposición férrea. Por ejemplo, un caso a nivel nacional, donde el adolescente de 12 años intentó suicidarse cuando conoció la resolución de la ejecución. Y ya ese proceso llevaba sus años. Por eso es que la velocidad es importante, la urgencia, la celeridad. Puedo decir, también puedo alegar al progenitor, no, mire, señor juez, está bien, yo me lo traje legítimamente y legalmente, pero ¿sabe qué? Dos cosas. Ya pasó más de un año desde que yo me lo traje, y además ya hay arraigo, ya está integrado en su nuevo medio de vida en Córdoba. Pasaron 2 años y el niño ya está integrado aquí. Y tiene 1 año para restituir, para iniciarle el proceso. Lo inició 1 año después, más de 1 año, y encima le alego que está arraigado el niño. O la otra excepción es, mire, señor juez, yo no lo voy a restituir porque en mi estado de residencia habitual del niño no se respetan los derechos humanos. Esas son las únicas causas. Entonces, corro traslado de la demanda, contesta el progenitor sustractor, o por excepciones, estas 5. No puedo poner otras. Opuestas las excepciones, es importante señalar aquí que el 9 de marzo de 2020, a los 40 años de la convención, justamente porque fue 1980, 1940, fíjense los años que tiene la convención y los problemas que está teniendo, se dio una regla de guía de buenas prácticas. Generalmente la convención tiene muchas guías de aplicación para el régimen comunicacional y protocolos de actuación, cómo aplicar los convenios. Esta guía es importantísima porque alude a cuándo se configura el grave riesgo, porque les diré que la mayoría de las veces que se alega una excepción, la excepción que se alega es de grave riesgo. Señor juez, no puedo restituir porque restituir al niño lo coloca en un grave riesgo. Vamos a ver qué es ese grave riesgo, dice la convención. Es intolerante, la Corte Suprema así en ningún caso ha hecho lugar al grave riesgo, solamente en contadas excepciones en la jurisprudencia nacional, porque debo acreditar, y esta guía de buenas prácticas nos indican justamente qué requisitos y el efecto prospectivo del grave riesgo. Tengo que proyectar, porque piensen que yo, si hay un riesgo, lo puedo mitigar para regresar, ¿cómo? Con medidas de regreso seguro, que es lo que tengo que hacer, obligación de restituir. Miren, no pude restituir, porque por más que haga todas las medidas de regreso seguro, un efecto proyectivo de la situación de este niño, digo que en el país de su residencia habitual va a haber vulnerado sus derechos. No se va a mejorar su situación. Partiendo de la premisa siempre que debo confiar en el juez de residencia habitual. Una vez que contestó la demanda, opuse estas excepciones, ¿qué hace? Si no la opuso, contestó, dijo, me allano o no dijo nada, confirmo la orden y la ejecuto, sin recurso alguno y sin sustanciación. Punto. Ahora, si opone excepciones, de esas excepciones le corro traslado ¿a quién? Al progenitor de la residencia habitual, o sea, al requirente. Y tiene 5 días para contestar. Contestadas estas excepciones, ofrezco la prueba en estas oportunidades: demanda o solicitud, contestación y contestación de las excepciones. Una vez que está trabada la litis con el ofrecimiento de la prueba, que es la única oportunidad de ver qué prueba, el juez tiene que fijar audiencia en un plazo no mayor de 10 días. Una audiencia que es nodal, y en definitiva, los medios probatorios que puedo alegar, tanto en demanda como en la contestación y oposición de excepciones, la contestación de la oposición de excepciones, están previstas por la ley. No es cualquier prueba, es la prueba documental, que si ofrezco prueba, tengo que traer documental, y está traducida por un traductor en español, digamos español, oficial, puedo alegar
ofrecer prueba de dictamen psicológico en el solo y testimonial, pero en este caso, tanto el dictamen psicológico como la testimonial solamente lo puedo agregar como prueba, ofrecer como prueba, si lo que alego es la excepción de grave riesgo. Solamente en esos casos puedo ofrecer prueba de dictamen psicológico o testimoniales. En el caso que hubiera un equipo técnico y se alegó grave riesgo, se ofreció el dictamen psicológico, lo hace el equipo técnico del fuero. Si no hubiera equipo técnico, lo tiene que hacer, no cuentan, por un dictamen pericial a través de peritos psicólogos. Bien. La testimonial solamente se permiten 3 testigos por cada parte y siempre que se alegare grave riesgo. Si hay alguna prueba en el extranjero, no va más la vía exhorto, va la vía de comunicación judicial directa. Entonces yo necesito una documental, está de averiguar si hay un cabe consular, si hay una sentencia en Francia, si hay una sentencia en Brasil donde la residencia habitual del niño, o bien el estado procesal de algún trámite, voy a la cooperación judicial internacional, cooperación judicial directa, no lo hago a través de exhorto internacional, lo hago vía estas autoridades centrales que ya vamos a ver después cómo se hace. Muy bien, trabada la litis, opuesta a la excepción, vamos a la audiencia. Función consideradora del juez clave. Y ahí debe comparecer el demandado. El demandado claramente está en Córdoba, porque es el progenitor que se sustrajo o retuvo ilícitamente. Tiene que ir al tribunal con el niño, bajo procedimiento de ser conducido por la fuerza pública. A su vez, el actor, que sabemos que él es el requirente, está en otro país, no está en el país de residencia habitual. Francia, España, Alemania, puede venir al procedimiento de la audiencia o nombrar un apoderado. Lo que ocurre que a raíz de la situación del COVID-19, que ya tuvimos varias, ya tenemos como 4 restituciones durante el COVID-19, yo tengo 4 en menos de 1 año y medio, hemos hecho a través del Cisco Webex Meeting, o sea, a través de la plataforma del Poder Judicial. Entonces, generalmente, no han venido. En un caso que tuvimos en lo que lo voy a traer, vino el progenitor de España, no había COVID, no estábamos en pandemia, pero luego todas estas otras audiencias las hemos tomado a través de Cisco Webex Meeting. Pero podría venir el progenitor, puede venir personalmente, o hemos tenido casos que ha venido el apoderado y el señor remotamente vía Cisco Webex Meeting desde el extranjero, o sea, del lugar de residencia habitual. ¿Qué va a hacer el juez? Va a tratar de conciliar a las partes. Explicarles el convenio, ¿qué es conciliar? Explicarles el convenio, explicarles la interpretación del convenio, explicarles cómo se aplica, cuáles son los graves de riesgo, cuando se alega. Hasta ahí nomás hace todos sus esfuerzos. Si llega a un acuerdo, que hemos llegado a acuerdos, lo homologamos y directamente lo ejecutamos. Ahora, no hay acuerdo, vamos a tener que resolver, primero en esa audiencia, si hay cuestiones que opten en la decisión final, vamos a fijar los hechos, porque vamos a decir, bueno, en este caso, ¿qué es fijar los hechos? A ver, señor, ¿qué tenemos acá? ¿Qué se alegó? ¿La residencia habitual del niño es Francia? Sí. ¿Está discutida por la progenitora que retuvo el niño aquí? ¿O lo trasladó sin permiso de viaje, con un permiso de viaje vencido? ¿Está discutido? ¿No está discutido? Perfecto. ¿Qué está discutido? Por ejemplo, la excepción de grave riesgo. La progenitora alegó grave riesgo. Intentamos explicar cuáles son cuál es la jurisprudencia, cuál es el espíritu del convenio, una función de diría yo pacificador y docente. Si no obstante insiste con esa excepción, habrá que alegarla, está alegada, habrá que probarla. En esa audiencia se provee la prueba. Y se descarte aquello que sea impertinente y límite, inconducente y superfluo. Si usted no me alegó grave riesgo, como excepción, no me puede ofrecer como prueba, y me alegó a arraigo, no me puede ofrecer como prueba el dictamen psicológico, porque no está previsto. Si usted me alegó que hay una férrea posición del niño al regresar, una posición contundente, más o menos de vida o muerte, no está previsto la testimonial. Entonces yo tengo que ver qué prueba está permitida para poder rechazar ilímine contra ese proveído. Si yo le digo a la prueba de testimonial, atento, no haberse alegado grave riesgo, como excepción, no al lugar, declárese improcedente, inadmisible, inconducente, o manifiestamente superflua y la inadmito. ¿Se va a ir el recurso de reposición? No. ¿Concedo un recurso? No lo concedo. Porque lo único que se puede cuestionar es la inadmisibilidad de la demanda y la sentencia. Fundamental esta cuestión procesal. ¿Voy a ordenar la prueba? Bueno, ¿qué prueba ofreció
equipo técnico grave riesgo, oficio al CATEMU para que realice un informe psicosocial. No tengo CATEMU porque estoy en el interior, no tengo equipo técnico en el juzgado, voy a sortear un perito psicólogo para que analice el grave riesgo. Acá no es una pericia psicológica o el CATEMU no tiene que pedirse sobre si el niño está bien, está mal, no, acá hay que ver excepción de grave riesgo. Acá tenemos que ver si realmente ordenar la restitución lo pone el niño en una situación intolerable. No es que si el niño tiene vínculo con los padres, no tiene vínculo con los padres, no, hay que ir al punto de pericia estado por esa directiva. Vamos a oír en esa audiencia al niño adolescente. Generalmente en los casos que hemos tramitado en el juzgado, han sido bebés o niños de menos de 2 años. Una sola vez tuvimos una niña de 11 años, de 11 años, que salamos en el caso, donde ahí pudimos hablar con ella. Si no, en la audiencia va el niño, y a veces uno, está el equipo técnico, remotamente también está en la audiencia, concurre, es muy importante que el equipo técnico vaya a esa audiencia, remota o presencial. Y uno en esas audiencias que son generalmente largas, 2, 3 horas, mínimo, podemos tomar contacto con ese niño, los equipos técnicos pueden visualizar, y a veces se ven muchas actitudes. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver muchas cuestiones de un niño de 1 año y medio. Muchísimas. Con la ayuda del equipo técnico. Por eso tiene que ir el niño. Muy bien. Luego que diligenciamos la prueba, o si no hay prueba para diligenciar, corremos vista al asesor y al fiscal, Ministerio Público Fiscal, y luego de eso tenemos 5 días para dictar la sentencia. Damos la sentencia. ¿Y esa sentencia qué tiene que contener? Vamos a valorar la crítica racional, vamos a tener como norte el eje de la resolución, tiene que ser los convenios, la responsabilidad internacional y el interés superior del niño y adolescente. Si se ha opuesto a excepciones, adentrarnos en las excepciones, ver si están configuradas o no. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Ordenamos la restitución, y en ese caso, si hay que dictar medidas de regreso seguro, las tenemos que dictar en sentencia, o no ordenamos la restitución porque hacemos lugar a la excepción, tenemos que dar razones. Mire, la residencia habitual es acá, no, mire, la excepción se configura por esto, fundamental. Y dictamos, si ordenamos la restitución, medidas de regreso seguro. Y una vez que está firme su sentencia, el juez, y si ordenamos restituir, viene la parte de la ejecución, complicada. Debemos ahí también echar mano, porque nosotros en esta audiencia dijimos que podíamos remitir la causa a mediación, ¿sí? En ese caso, si la remitíamos a mediación, no paraliza el proceso, pero en definitiva vamos viendo hacia el camino de la sentencia, porque la ejecución es la etapa más difícil. Y ahí podemos también someter la causa a mediación para contar con esta mirada. Bien, los recursos, fundamental, ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a decir, porque ahí está el gran problema de las vías recursivas en este proceso. Dijimos, solo la sentencia es apelable o la inadmisibilidad de demanda. 2, si la apelo, tengo 3 días, debe ser fundada, se sustancia con todos los participantes, o sea, de la apelación le corre traslado ¿a quién? Le corre traslado, apela, por ejemplo, ordené restituir. Ordené restituir, me apela la requerida, o sea, la progenitora, supongamos que fuera la progenitora que hubiese sustraído. En ese sentido, tiene 3 días ella, 3 días el Ministerio Público complementario, 3 días el Ministerio Público Fiscal. Si hubiese intervenido un abogado del niño también, y eso se eleva al Tribunal Superior. El Tribunal Superior, en el último traslado, tiene 15 días para resolver. Y no existe feria judicial en las cuestiones de restitución. ¿Qué quiere decir? Va el abogado, pide habilitación de día y allá vamos, apelación y demás. ¿Estamos? Fundamental, la comunicación judicial directa. Esto que hablábamos, de que no usamos más los exhortos, y fundamental la figura de la juez de enlace, que es la doctora Tagle de Ferreira de la República Argentina para la aplicación del convenio de la Haya. ¿Por qué? Porque este juez de enlace, en la República Argentina, ahora hay 2 juezas de enlace, la doctora de este año, antes la doctora Tagle, ahora está la doctora Tagle y la doctora Trivilini, que son juezas que hacen de enlace. Todos los países del convenio de la Haya tienen un juez de enlace. Entonces, cuando se produce el caso, estado requirente, estado requerido, juez de enlace, estado requirente, juez de enlace, estado requerido, ¿colaboran con quién? Con los jueces que tienen las causas, concretamente. Por ejemplo, con los jueces que tienen competencia concentrada.
¿Y a qué? A todo este tema de buscar el derecho extranjero, la documentación extranjera, dictar medidas de espejo, medidas de regreso seguro, jurisprudencia, y a su vez se lleva, y la autoridad central va asistiendo. Y todo lo que nosotros hacemos en el procedimiento tenemos que comunicar. Decreto, resolución, ¿a quién comunicamos? Autoridad central, juez de enlace. Juez de enlace es clave, porque nos dice el derecho, nos contacta con otro juez, por ejemplo, tuvimos caso de medidas de espejo. ¿Qué quiere decir esto? Si allá hay un juez interviniendo en un tema de cuidado personal, en España, ya vamos a ver, y acá yo estoy resolviendo restitución, dictamos medidas de espejo para poder que esta restitución se lleve a cabo, pero cuando llegue ese niño al juez de su residencia habitual, cuente con el procedimiento, cuente con las medidas de regreso seguro, etc. Muy bien. Importantísimo lo nuevo en lo nuevo. Se ha dictado este proyecto piloto para la implementación de la mediación de la aplicación de los convenios de la Sustracción Internacional de Niños, que está dentro de la iniciativa de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia de la Corte Suprema, y tiene un protocolo de actuación. Y el Tribunal Superior, el 31 de julio, por resolución de presidencia número 6, se ha adherido y ha nombrado a 2 mediadores especializados en restitución internacional de niñas, niñas y adolescentes y regímenes transfronterizos. Que nosotros estamos, en el último caso, acabamos de mandar a mediación, ya lo vamos a comentar. Fundamental, es lo nuevo que hay en orden a la mediación de nuestro Tribunal Superior de Justicia, adhiriendo, ¿sí?, a este protocolo para la implementación de la mediación de la aplicación de los convenios dictado por la Corte Suprema de Justicia. Para ir terminando esta primera parte, recapitulando, ¿qué vamos a decir? ¿Qué tiene esta ley? Una concentración de competencias. Nos dicen los objetivos. El interés superior del niño y adolescente como un principio rector y su conceptualización en estos procesos, como hemos transitado. Nos habla de principios procesales, plazos breves, improrrogables, fatales, 2 días. Salvo que la ley diga 3 días o diga 15 días, es 2 días. Oficiosidad, todo a cargo del tribunal. Urgente, celeridad, la intervención del Ministerio Público, tanto complementario cuanto para el patrocinio jurídico gratuito de ser necesario, y el fiscal, porque controla la legalidad del proceso, se encuentra nada más y nada menos que involucrado en el interés superior de un niño, pero fundamentalmente la responsabilidad internacional del Estado. Hay una audiencia nodal, la audiencia del 26, en esa audiencia se ejerce, la escuela tiene que tomar personalmente, tienen que venir, dijimos a quiénes, puede venir, tiene que venir el sustractor, el requerido tiene que ir personalmente, con el niño, niña o adolescente. El solicitante, que está en el extranjero, claramente, porque justamente el progenitor está en la residencia habitual del niño, puede venir personalmente, virtualmente o a través de apoderado, ¿sí? Y en definitiva esa audiencia se busca la conciliación, está presente los equipos técnicos, se escucha al niño y niño adolescente en función de su edad y grado de madurez. Si no hay conciliación, ¿vamos a hacer qué? Vamos a despejar las cuestiones, vamos a ver cuáles son las cuestiones que tenemos que resolver, cuál es la excepción interpuesta, cuáles son los medios probatorios, proveerlos, descartarlos inconducentes e improducentes en función de las excepciones. También se remarca esta posibilidad de los acuerdos de mediación en estos 2 procesos, dice la ley, a lo que le sumamos el protocolo nuevo, resolución de presidencia 6 del 31 de julio, de la mediación. ¿Qué es lo que podemos arreglar? ¿La ejecución o la etapa de la audiencia? Pero hoy con este protocolo nuevo, se puede hoy, una vez que está trabada la litis, mandar a mediación. Por ejemplo, yo interpongo un pedido de restitución internacional, la madre contesta, se opone excepción, traslado por 5 días, el solicitante las contesta, nos ofrecen pruebas, vamos a la audiencia. Ahí ya puedo, una vez que esté trabada la litis, puedo mandar a mediación. En el régimen comunicacional también. Siempre y cuando los padres quieran, y hay estas 2 mediadoras. Yo oficio al Centro Judicial de Mediación, pero son 2 mediadoras que están consignadas en esa resolución de presidencia, que están capacitadas in extenso para este proceso. En la República Argentina, el primer caso que se ha sometido a mediación es un caso que tramita ante el juzgado de tercera, que ya lo voy a contar, que es de ahora hace una semana. Bien. Importante la figura del juez del Red Internacional de la Haya. Importantísimo la autoridad central. Ya vimos que son participantes con la asistencia y representación del niño, que está la figura del abogado del niño. Es decir, el niño como un derecho de participación, derecho básico, artículo 12 de la Convención a ser oído, y que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y grado de madurez, replicado acá.
con la posibilidad de venir a ser parte procesal con un patrocinio letrado a través del abogado del niño. El regreso seguro del niño. Si yo ordeno una restitución, tengo que ordenar medidas de regreso seguro. Por ejemplo, bueno, quién lo va a recibir, cómo va a llegar, si puedo hablar con el tribunal, si puedo establecer el tema habitacional, todas las medidas de regreso seguro en épocas de COVID, que no podemos abordar por una cuestión de tiempo, que hay un protocolo también para eso a nivel de la Convención de La Haya. También intervienen los equipos técnicos. ¿Cuándo intervienen? Con el dictamen psicológico, cuando se alega grave riesgo, tienen que realizar. No se pueden recurrir, no son objetos de vía impugnativa, nada más que dos cuestiones: la inadmisibilidad de la demanda y la sentencia, solamente. Y en ese caso, la sentencia es apelable, o la inadmisibilidad, ante el Tribunal Superior de Justicia. No va a la segunda instancia, se nos salteamos una instancia, no va a la Cámara, va al Tribunal Superior de Justicia. Y contra el Tribunal Superior de Justicia tengo el recurso extraordinario, el recurso federal. Bien. Vamos a hacer un recreo virtual, debe estar muy aburridos, para darles, vamos a dar directamente una visión de casos. ¿Están muy aburridos? ¿Muy agotados? ¿Más o menos? No, Juli, está genial, Juli. Pobre, qué aburrimiento. Vamos con el otro power para poner un poco de casos. ¿A dónde estaba yo? Tenía casos. Acá. ¿Querés, Juli, que las preguntas te las hagan al final o como quieran? Si quieren que lo veamos ahora, lo vemos ahora. No, yo todavía por el chat no han hecho preguntas, me parece. Entonces terminamos y luego hacemos las preguntas. Perfecto. Bien, vamos con los casos. A ver, voy a compartir. ¿Están viendo? Sí, estamos viendo, fíjate. ¿Están viendo? Ahí está. Sí, perfecto. Bien. Acá vamos a traer análisis de casos que han tramitado en el juzgado de familia de tercera nominación. Bien, les voy a traer 7 casos. Tenemos más. Ya les voy a explicar por qué. Estos casos son casos madres, porque estos casos tenemos conexidad. Ya les voy a explicar cómo es el tema. Bien. Primer caso es con España, el segundo caso es con Brasil, el tercer caso de Venezuela, el cuarto de Reino Unido, el quinto caso de México, el sexto caso también de México, y el séptimo caso, el último que tenemos tramitando, es de la República de Francia. Les cuento el primer caso brevemente. Se trataba de un caso que ingresó el 18 de septiembre de 2019, la audiencia fue el 16 de octubre de 2019, y ejecutamos el acuerdo, porque arribamos a un acuerdo, el 12 de noviembre de 2019. Respetamos bastante los tiempos. ¿Por qué? Porque si bien la mamá acá en un caso básicamente así. Aquí fue el primer caso, se nos ocurrió básicamente, como dijimos, ¿qué hicimos? Controlamos. Viene un señor de España que conoce a una chica en Córdoba, se conocen por las redes, la chica se va a Francia, a Madrid, se instalan ahí, después se mudan a Valencia, inician una relación afectiva, la chica de Córdoba queda embarazada, ella viene a Córdoba porque su mamá tenía problemas de salud, con autorización, estaba embarazada, con navigación, vuelve, y en definitiva, se terminan separando antes del nacimiento de la niña, nace la niña, empieza, digamos, a tener alguna serie de inconvenientes, y un buen día el señor empieza a llamar por teléfono, no la atiende, y la mamá le dice, no, aquí estamos nos vinimos a Salamanca, a la casa de una amiga, en 2 días que estamos en Salamanca, que ya vamos a volver, y después la señora lo bloqueó y no supo más nada de la señora y de la niña. Hasta que a través de redes y conocidos de contactos de redes, veo una foto de la mamá con la niña en un patio, que dice, ese patio es la casa de la señora en Córdoba, porque yo he ido. Mi hija está en Córdoba. Entonces inicia una solicitud de restitución internacional el señor, España. Ingresa el 18 de septiembre de 2019. Ese mismo día se dicta el proveído que ordena la inmediata restitución, que se cierren las fronteras, que restituya, que venga al tribunal en un día en Secretaría a reservar los pasaportes de la niña, que se libren los oficios de migraciones para evitar, ¿qué cosa? Que se cierre el cierre de fronteras. Nombramos, y ahí se nos ocurrió, porque nos daba con los relatos de los hechos, y el señor había empezado, esto es muy importante, fíjense que nosotros a veces decimos que nuestra justicia no es efectiva, que nuestra justicia no es eficaz, que nos adolecemos, pero fíjense que el señor,
Cuando ve la foto en Salamanca, inicia un proceso de cuidado personal de la niña. Y le va a decir al juez de Valencia, señor juez, por favor, ciérreme la prohibición de salir, porque pienso que todavía no sabía que ya había salido del país, pero cuando empieza a intuir que no le contesta, inicia el juicio, y el juez le dijo que no estaba acreditado el peligro y no cerró las fronteras. Quizás si hubiese sido así, no hubiese salido. Porque en Francia, en España, para salir del país de España, entonces una cosa muy importante, tengan en cuenta los casos prácticos. Dice, pero ¿cómo que salió? Yo controlo Argentina, ¿cómo salen mis residentes, mis leyes migratorias de mi país? Pero yo no controlo cómo vino la niña de España. En España, cuando yo saco un pasaporte, los dos papas lo sacaron, es autorización de viaje, señores. No se necesita, por ejemplo. Hay que ver un poco, bucear en las leyes migratorias que hemos aprendido bastante con esto, migratorias del país de donde salió el niño. No se fue trasladado. Bien. Cerramos fronteras. Oficio de migraciones. A la señora, prohibición de que mude la jurisdicción de la niña, para que no se nos vaya mudando de Córdoba a Cosquín, que la señora era de Cosquín, de hecho pidió autorización para ir a Cosquín varias veces, dijimos no se puede mover de la sede del tribunal, y la sede del tribunal, Cosquín, es otra jurisdicción, no puede ir a Cosquín, tiene que pedir autorización y justificar por qué quiere ir a Cosquín, porque no se puede mover mientras esté el proceso de la sede de jurisdicción. Y se nos ocurrió, por el relato de los hechos, pedir ayuda a la policía de la provincia de Córdoba, liberamos oficio a la Policía Federal y a la Policía de la provincia de Córdoba, y allí conocimos y estamos trabajando con el Departamento Especial de Protección de Testigos, que este departamento es un departamento especial, donde la custodiaron a la niña las 24 horas del día hasta que se ordenó su puesta hasta el aeropuerto, porque ahí le acompañamos a la señora hasta el aeropuerto, con la secretaria del tribunal, hasta que no la vimos subir a ese avión, no, y después les voy a contar esto que pasó, fue muy particular. Entonces, una vez que tenemos trabado, señores, dictamos estas medidas, damos participación al fiscal, al complementario, le nombramos un asesor, que en este caso fue la asesoría del segundo turno, como patrocinante del requerido. El requirente estaba en España, no estamos en pandemia todavía. Al fiscal, autoridad central, juez de enlace y a la policía. Una vez que tenemos trabado todas las medidas, todos notificados, ahí sí notificamos a la señora. Al otro día la señora vino con 2 abogadas a consignar el pasaporte que se reserva en la Secretaría hasta que termine el proceso de la restitución, hasta que adquiere firmeza la resolución. Dicho esto, dejamos la audiencia en tribunal, el señor vino de España. Piénsese que la nena tenía en ese momento, más o menos, no llegaba al año, iba a cumplir un año, hacía 6 meses, o sea, la última vez que el papá vio a su hija tenía 9 meses, ahora tenía un año que inició el proceso. Fue realmente una audiencia tremenda, porque esa niña no conocía a su papá, fue una audiencia larga, en presencia de tipo técnico, porque la mamá aquí alegó grave riesgo, y alegó arraigo, porque la nena lleva a la guardería en Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión es que ahí consignó la custodia, logramos un acuerdo después de muchísimo trabajo, donde se acordó un régimen comunicacional, se hicieron unas entrevistas en el CATEMU, porque ese papá no conocía a esa niña. Ese papá tenía la posibilidad de venir de España, es un científico español, de venir a España y poder vivir acá hasta el 19, la mamá pidió por favor que hasta el 12 de noviembre poder quedarse porque tenía un tema con la madre, que estaba enferma, que vivía en Cosquín, y en definitiva se estableció un régimen comunicacional progresivo y se dictaron medidas de orden y espejo. ¿Qué quiere decir? En plena audiencia hablamos con la juez de enlace, la juez de enlace se comunicó con el juez de Valencia para ver cómo iba a venir, porque esta mamá, o sea, tuvimos que arreglar todo el tema, porque el cuidado personal ya estaba determinado allá. La cuota alimentaria también estaba determinada allá. Pero tuvimos que hacer un plan, cómo iba a vivir la mamá, dónde iba a vivir. El papá se comprometió a pagar un departamento de tantos euros cerca del departamento de él, hasta que la juez habló de enlace para que se fije una audiencia prontamente y se le consiga un abogado a la señora para poder dilucidar el tema del cuidado personal. Así las cosas, se estableció un régimen paulatino todos los días, el señor estaba en un hotel, y a través de la niñera y a través de tomar contacto con su hija para poder conocerla. Y llegó el día de
la ejecución de la restitución, que fue el 12 de noviembre, que fuimos al aeropuerto con las... ¿Por qué fuimos al aeropuerto con la señora? Porque la señora constantemente estaba muy remisa a cumplir las órdenes judiciales. Y es más, la protección de testigos nos llama, estábamos yendo al aeropuerto y nos dice, la señora se quiere volver a la casa, porque se olvidó un papel. Yo dije, chao. Bueno, que vuelva. Estamos en el aeropuerto esperando, teníamos 2 horas de vuelo, haciendo el check-in y demás. La mamá, la actitud que tenía cuando estamos con acá, esta foto, con el jefe de la PSA, de la Prefectura de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto de Córdoba, que estuvieron presentes ahí, más todos los comisarios, la protección de testigos y demás, me dice el director, pero doctora, usted tiene que estar acá, ¿es necesario que esté acá? Y yo le dije, mire, usted acá ve tráfico de drogas, ve trata de personas, yo le voy a hacer que usted vea a esta mamá y usted me va a decir, a los 20 minutos se acerca, pues estábamos todos, digamos, me dice, tenía razón, doctora. La mujer se sentó y dejó a la nena que caminara por todo el aeropuerto. O sea, estábamos todos corriendo atrás de la niña hacia la mamá. Otro problema que tuvimos ahí, cuando vamos a hacer migración, es fundamental esto. Uno aprende. Cuando va el señor a subirse al avión, no, señor, no puede subirse. ¿Por qué? Porque hay una multa. ¿Qué multa? Claro, la niña estuvo ilegal un montón de tiempo el pasaporte. Eso es una multa. Y hay que pagarla, no se puede subir. Bueno, dice, señor, pues, ¿cuántos euros son? Y yo, entonces le dice 3.000, la cara del pobre español. No, le digo, 3.000 pesos, señor, no 3.000 euros. Bueno, perfecto. ¿Y cuánto es? ¿Y la vamos a pagar? No, acá no se paga en la calle Caseros, en dirección de migraciones. Pero escúcheme, son las 2 de la tarde, está cerrado, aparte, entonces el señor se largó a llorar, estamos con la secretaria, y me dice, por favor no me deje solo, haga algo. Y acá estoy, le digo, señor, tranquilícese, que de alguna manera usted se va a subir ese avión. Yo le garantizo que usted sube con su hija hoy. Bueno, la cuestión es que logramos, no sé qué hubiese pasado si no estábamos ahí, porque no sabíamos esto, por ejemplo, fundamental para la orden de cuando toma el vuelo, que hay multas. Bien. Y partió la niña con la mamá hacia España, en ese proceso que duró muy poco tiempo. Veníamos del aeropuerto con la secretaria y dice, qué lindo este caso, 5 de la tarde, o sea, agotados, bueno, porque no, estos casos nos llevan mucho tiempo del despacho, las horas, no, es mucho tiempo, fuera de horas, millones de horas. Entonces, ay, yo querría otro. Bueno, si vos lo querés, vos lo tenés. Y el 13 de noviembre, al otro día, viene la secretaria y dice, entró otro. Y dice, me estás haciendo una broma. No, es verdad. Segundo caso. Fecha de ingreso 13 de noviembre de 2019, un nene, divino el nene, 1 año y medio también. Su papá, un chico que conoció a una chica en un hostel de unas vacaciones en Chile, de Brasil. Se van a Brasil a vivir, después la chica tenía problemas de salud mental, le pide por favor que se vaya a buscar al nene porque no soportaba el nene, porque no podía soportar que no tenía tiempo, que le superaba en la maternidad. Esos son los relatos de papá en la contestación de la demanda. Él fue a buscar al niño, según él, la mamá le dio un permiso de viaje y se vino con el niño a la ciudad de Almafuerte. Yo dije, bueno, pero yo no soy competente, porque Almafuerte tiene que ir a Río Cuarto. No, por 23 kilómetros yo estoy más cerca de Almafuerte que de Río Cuarto. Entonces, somos nosotros. ¿Qué pasó? Obviamente, hicimos todo lo mismo. Custodia en Almafuerte. Al niño, pasaporte, replicamos todas las medidas que no ha habido también en el primer caso. Una vez que cerramos todo, viene el señor con abogados y opone excepciones. Dice, yo la traje legalmente, yo tengo un permiso, pero el permiso, señores, no lo encontramos nunca. ¿Por qué oficiamos a la autoridad central, consulado y demás? No está este permiso. Y la mamá vino a pedir a través de la autoridad central, que estaba patrocinada por la asesoría de familia del sexto turno, que ahí tuvimos que hacer todo también con traductores oficiales, porque hablan portugués, se fijó la audiencia, y en esa audiencia acordamos. Y el niño se fue el 15 de diciembre de 2019, en compañía de su papá, a la ciudad la ciudad donde estaba en un pueblito en Brasil, sur de Brasil. Segundo caso. Tercer caso. Es un caso con Venezuela. Del 27 de febrero de 2020. Se ingresa aquí un señor venezolano, autoridad central, y dice, miren, la madre se ha llevado a mi hija y yo no doy autorización de viaje.
Muy bien, hicimos lo mismo, policía, cerrar fronteras, no salir del tribunal, bien, y la señora. El señor patrocinado por el cuarto turno, la señora patrocinada por el segundo turno. Entonces, la señora, entrevistamos a la niña en la audiencia, no puso excepción, se allanó lisa y llanamente. Tomamos la audiencia para levantar el acta y ordenar la restitución. ¿Qué pasó? Ella pidió por una cuestión laboral, y ella fue tremendo lo que relató en esa audiencia, las cosas que vivió en Venezuela y que vivía su hija en Venezuela. No tenían para comer, para comprar un cuaderno, para estudiar, que su hermana se había venido a Córdoba, que era médica, que estaba acá con su hermana, y que su mamá también, que acá tenía trabajo, que acá la niña iba a una escuela pública, que estaba feliz, que tenía seguridad, que tenía cómo comer y demás. Pero bueno, ella no puso ninguna excepción, y resolvimos que volví el 13 de marzo, pero 2020, COVID-19, no vuelos, pasó todo un año, y el papá insiste en pleno COVID para pedir que la restituyamos a la niña. 11 años la niña. Bien. Hablar con Venezuela, consulado de Venezuela. ¿Qué vuelo hay para repatriar, no repatriar? Porque no, que no hay, que la autoridad central que no paga. Porque, señores, hay un fondo que paga las restituciones, pero de los argentinos. O sea, los argentinos que son retenidos o trasladados directamente a otro país paga, pero el consulado no paga para los extranjeros. Un gran problema. La cuestión es que el papá insistió con la señora del cuarto turno, patrocinantes, de que tuvimos que, una vez que ya había un vuelo, teníamos un vuelo para ahí, ya faltaban 3 días para el vuelo, gestionar el hisopado, quién me iba a pagar los hisopados, cómo iba a hacer el traslado a Buenos Aires, porque no había aviones, si iba en colectivo, si iba a llevar, bueno, ya pensamos, lo llevamos nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, el señor en audiencia desiste del pedido de restitución. Nosotros casi nos damos un infarto. ¿Cómo que desiste, señor? No, dice, yo quiero que mi hija esté con su, no lo quiero separar de su mamá, pero bueno, yo lo quiero conmigo, pero resulta ser que cuando ayer me llaman del consulado y me dicen, señor, fulanito de tal, en el vuelo tanto vendrá su hija y la mamá. Cuando la mamá se baje del avión va a ser detenida y presa, porque es un delito federal perseguirle de oficio. Y el señor dijo, pero ¿cómo no me dijeron esto antes? No, así que va a tener que buscar usted del pueblo donde vive hasta Caracas, porque la mamá va a ir detenida. El papá desistió, se le explicó muy claramente, por vía Cisco-Web Meeting, estamos todos remotos, las consecuencias de ese desistimiento. ¿Qué significa? Desistir es consentir que se quede en la República Argentina. Bien, fue tremendo. Vamos con el pleno COVID, también otro caso importante. 8 de abril de 2020, otra restitución internacional, un caso con Inglaterra. Acá es una chica cordobesa que se va por el mundo, digamos por Europa, conoce a este señor, ella de nacionalidad italiana también, conoce a este señor en Inglaterra y tienen 2 hijos. Y el señor dice que efectivamente nosotros cuando trabajamos en medidas, ¿qué importa? Cuando viene el oficio de migraciones, le preguntamos 2 cosas, esto es importante. No solamente que le pedimos salir a la niña, sino que decimos cuándo ingresó la niña al país. Fundamental. Acá en este caso sabemos que ingresó en enero de 2020. Lo que no sabemos, dieron la dirección, otra vez, las medidas, todo, pleno abril. No había notificadores, no había nadie. Pues me fui yo con la policía a buscarles a la gente. Bueno, toco la puerta, no estaba la dirección, me dice el comisario, bueno, doctora, yo con permiso para circular, tribunales, doctora, no está. No, Leo, no puede ser. Supóngase que la dirección era denunciada en el expediente era 1720. Y digo, ¿no será 2017 la numeración? ¿A usted le parece? Vamos, 27 toco la puerta, señor. Discúlpeme, usted busco a fulanita de tal. Es mi hija, dijo el señor. Ajá. Ah, estará la señora. No, señora, no. Hace años que no vive en Córdoba. ¿Y usted qué quiere? No, porque la señora, ella hizo un trámite, yo no sabía si el señor estaba o no estaba. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el estado de esta causa? Estamos buscando con Interpol y con la Intervención Federal del Sistema de Búsqueda de Personas. Tuvimos una última entrevista en mayo virtual por Zoom con Buenos Aires. Están buscándola por toda la República Argentina, no la pueden localizar. Y en ese contexto hemos hecho oficios al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a ver si ha habido hisopado, si está afiliada a alguna obra social. Se está interviniendo un fiscal para intervenir los teléfonos del abuelo, el uso de tarjetas de crédito del abuelo en Mendoza, a ver si podría estar así. O sea, hay una
una investigación de Interpol que no las encuentran. Yo creo que no están en Córdoba, pero tenemos que estar trabajando constantemente en este caso, liberando los oficios y fundamentalmente dando cuenta a la autoridad central. Pandemia COVID, como si fuera poco, les dije, vamos a ver acá la fecha, dije 8 de abril, 6 de mayo, otra restitución, vía mesa permanente, Tribunal Superior, que no sé cuánto, que si te toca a vos, me toca a mí, bueno, denme, no hay problema, lo hagamos. Perfecto, también, La Calera, la señora, muy bien. Señor mexicano, la niña habría venido, también de no menos de 2 años, con un permiso de viaje, porque la bisabuela de la niña estaría enferma, entonces la señora le dice, bueno, por favor firmame, voy a ir, el señor le firma, febrero. Tenés que volver el 28 de febrero, hasta el 28 de febrero. Estamos en mayo, no regresó, pedido restitución internacional, el señor con abogados, o sea, por autoridad central, pero con 2 apoderados, mayo, plena pandemia también, vaya a Calera, busque, notifique, pasaporte, secuestre pasaporte, fuimos con el asesor hasta la Calera, juez de paz, ver con la comisaria, lo encontramos. Opone excepción de grave riesgo por violencia de género y violencia de género sufrida por la mujer en México, de la cual la niña habría sido víctima también. Se pone la excepción, se toma la audiencia virtual, también 3 horas, no hubo acuerdo, se diligencia toda la prueba. Ínterin de eso se fija un régimen comunicacional que se suspende porque la mamá denuncia abuso sexual, entonces suspendimos el régimen comunicacional virtual por esta denuncia de abuso sexual que al día de la fecha no está despejada. Se dicta la resolución el 30 de diciembre de 2020 y fue apelada durante la feria, fue concedida ante el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia en febrero 2021 confirma, yo hice lugar, ordené no restituir y hacer lugar a la excepción de grave riesgo por violencia de género hacia la madre y porque habría presenciado en la niña todos los hechos de violencia la había presenciado de la prueba informativa y documental y pericial recolectada del dictamen pericial del CATEMU, de las pericias de penal, de las constancias de las denuncias de violencia familiar, y documental de la residencia habitual que era México. Bien. Ese fallo está en la Corte. Estamos esperando la resolución de la Corte, porque hasta el día de hoy no hay ningún precedente jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya hecho lugar a una excepción de grave riesgo por perspectiva de género. Hasta hoy no hay ninguna. Esta podría ser la única, la primera o no lo sabemos. Está a fallo. Y esto genera esta otra demanda que ingresó, por eso digo, no es únicamente esta, sino que tengo la familia, esta familia la tengo toda en el tribunal. ¿Por qué? Porque ahora la abuela inició un régimen comunicacional a favor de su nieta, aplicándole, ingresó el 14 de junio de 2021, ya ha contestado cada uno de el asesor también, porque el trámite que no podemos guardar por una cuestión de tiempo, el régimen comunicacional no es el de la audiencia así, el trámite del régimen comunicacional es, yo pido un régimen comunicacional, traslado a la otra parte. No, si no pone ninguna excepción, traslado al asesor y audiencia, ¿sí? Ahora tenemos la audiencia el 13 de septiembre, pero ordenamos aplicando, por eso que es el primer caso de la República Argentina, que se aplique el protocolo de la implementación de la mediación en estos ámbitos, y entonces están las mediadoras, ya me he comunicado con ellas, están en una etapa de premediación, a ver si podemos arribar a esa audiencia del 13 de septiembre de 2021, a un acuerdo sobre el régimen comunicacional en relación a la niña y a su abuela, que no la ve y no tiene contacto de ella desde hace un año y medio, y se vino acá con 1 año y medio, va a cumplir 4 años, claramente es un procedimiento complicado. Y el último que ingresó fue un día antes de la feria, 5 de julio de 2021, corrimos un montón, el papá con abogado aquí, un papá francés, que conoce a una chica en París, esta chica estaba haciendo un curso de cocina, se conocen por las redes sociales, tienen este hijo en plena pandemia, y la señora se viene con un permiso de viaje para tramitar las documentaciones para la nacionalidad argentina, no para radicarse. O por excepción la mamá, hicimos la misma. Bueno, les cuento acá, 9 de julio, constituía yo con la comisaría en la casa de la señora, para retirar pasaporte, y poner la custodia, explicarle el tema de la custodia, 2 horas el 9 de julio, logramos de ahí el juzgado a reservar secretaria.
La señora contestó, o puso grave riesgo de violencia de género también, sufrida por ella, la que habría sido testigo y víctima también, más que testigo, víctima, el hijo que en ese momento tenía 3 meses, hoy tiene 8 meses, el bebé. Y tuvimos la audiencia el viernes pasado, tremendo, de 3 horas y media, no logramos acuerdo, proveímos a la prueba y sometimos a mediación. Pero el señor automáticamente presentó un escrito ayer que desistía, no va a ir a mediación, así que adelante con esta, estamos en la etapa de diligenciamiento de prueba. En definitiva, para no aburrirlo más este viernes, que ha sido un viernes que hemos transitado juntos, y les agradezco por la paciencia, a modo de cierre, en la restitución internacional de niñas y niños adolescentes, nadie puede hacerlo todo, nadie, pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias. Gracias, Juli, querida, excelente. La verdad, clarísimo. Bueno, medio pesado, pobre, tanto tiempo No, los chicos. No, excelente, excelente. Están todos acá, no se fue nadie. No se fue nadie. No. Bien. No se fue nadie. Me agradezco porque lo valoro mucho. Un gran esfuerzo. No, además los fallos recién que Para ustedes. súper Un gran interesante. Che, ¿sabés que Mari acá quería hacerte una consulta? Sí. Así que le dije que es el final, así que Mari, micrófono todo tuyo. Sí. Hola, Juli, ¿me escuchas? Hola, sí, Mari. No te veo, pero te escucho atentamente. Te aprovecho y te consulto 2 cosas. Decime. Una, la autoridad central en el proceso judicial, ¿sí? ¿Es parte? No. No. No es parte procesalmente hablando. Tiene derecho a estar informado de las actuaciones y a pedir Bien. informes. Perfecto. O sea, Pero nosotros en general, ¿qué hacemos, Mari? Para evitar esto, sobre todo la causa con México, que les conté que está en la corte, es muy tremendo, ha sido tremendo, porque los informes son de 20 hojas que tenemos que hacer, por eso que bueno, hago yo. Ellos pueden pedir informes, pero ellos no ven las actuaciones, no tienen acceso a las actuaciones, ¿sí? No pueden ir al cliente, ni la autoridad central, ni los jueces de enlace, te piden informe. Informe si estado personal de la causa. Entonces, yo que hacía cada vez que hacía algo, le mando un mail, si no, después es tremendo hacer un informe, pero no es parte procesalmente hablando, ni participante. Tiene esta facultad y el deber nosotros de informar y ellos de requerir información. perfecto, clarísimo. La segunda, Juli, Sí. el recurso dictada la sentencia que concede o que deniega la restitución. El recurso lo interpongo ante el juzgado. Por supuesto. Bien. Ante el juzgado. Se interpone ante el juzgado, se sustancian los traslados ante el tribunal y se eleva el traslado al Tribunal Superior, que tiene 15 días para resolver. Exactamente. Perfecto. Esas son las 2 únicas dudas. Bueno, Así Mari, querida. Hola, yo quería Hola, preguntar Tere. una cosita. Hola, ¿qué tal? Tere, ¿cómo Yo estás? solamente quería preguntar si existía algún tipo de sanción hacia, bueno, el progenitor, quien sea, que retiene o que sustrae a chicos. En el derecho argentino no, hay que estar a 2 cosas. Hay que estar al derecho vigente y las normativas del Estado requirente, donde tiene residencia habitual. Por ejemplo, en Venezuela, y nos enteramos que no hace falta que vos vayas a hacer una denuncia penal o presentes cargos, como dicen ellos, y cuando la mujer se bajaba del avión, derecho federal, privada de la libertad. En cambio, en México, el señor, en la audiencia, en el caso de México, que está en la corte, el señor de la audiencia nos dijo, y los abogados con los apoderados que estaban presentes, y el señor estaba remotamente vía CQ Webex Meeting en Playa del Carmen, donde el señor vive, que ellos tienen que hacer la denuncia. ¿Estamos? O sea, para que la señora tenga sanciones penales, él dice, yo no voy a hacerle la denuncia a la señora, no voy a hacerle un delito federal, pero no es oficioso, como es en Venezuela. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las reglas del Estado del país requirente. Te puse así, podés ver el resto. Todo. Ah, sí, buenísimo. Ay, está lo guay, acá tengo un montón de gente conocida. Claro, güey. Claro. Te saqué la pantalla compartida. Me quieren ver más. Ya no me quieren ver más. Por Dios. Me parece que acá no están obligados, así que me parece que sí quieren. Bueno.
¿Te quedó claro, Tere? Eso. Sí, sí, sí. Gracias. La Karinchina, no sé si está hablando o que está con el micrófono. Está desmuteada, a ver. No, ¿Pero está hablando o está hablando con otra persona? La Karinchina. Cari, estás con el micrófono apagado. Ay, Pará. No la vemos. Ahí de ¡Ay, nuevo, Flor! Cari. Cari, de nuevo. Sacate el micrófono. Ahí está Apretá Pau el micrófono. también. Hola, chicas. Cari. No. Cari, no te escuchamos. Ponete el micrófono. No, sigue hablando mi vida. Es única esa Cari. Para que le voy a mandar un mensaje. No, sigue hablándolo. ¿Estará hablando con nosotros o estará hablando con otra persona? Karinchina. a ver ahí. Ahí está. Ah, sí, Karinchina. Entonces, si hablabas con nosotros o hablabas con otra persona. No, con ustedes. Bueno, Doctora Cari. Rossi, perdón que esto es muy nuevo para mí. La pregunta es, esta etapa nueva de mediación que se ha implementado ahora, que veo que está dando como buen resultado, que se fija antes de la audiencia con las partes, ¿cómo se tramita? Claro. ¿Cómo es? O sea, yo pongo el decreto y mando a las actuaciones a mediación, Sí, es así. teniendo Si fechas quieren, fijadas. después les mando material porque es nuevo de ya, de ayer. Sí, por eso digo, o sea, Estamos aprendiendo entre todos, es así. Este protocolo distingue si es un caso de régimen comunicacional o si es un caso de restitución, porque la mediación es distinta. ¿Sí? Entonces, en el caso de la régimen comunicacional, nos dice, bueno, usted juez, dele trámite. Cuando usted notificado del primer proveedor, o sea, cuando venga el traslado de la demanda, ahí yo ya puedo, a partir de ahí, yo oficiosamente someter a mediación sin que eso implique suspender el trámite. No va a suspender el trámite. A eso En iba. la restitución es demanda, contestación, oposición de excepciones, contestación, remisión a mediación. Y fijación de audiencia. Por supuesto. Claro. Eso es para ello. Si el señor viene y te dice el otro día en la audiencia que estaba tan chocho el viernes pasado, después de 3 horas y media, me dijo que sí, ahora me dice que no, ya no podemos, no podemos sostenerlo al decreto de mediación, porque el señor ya desistió. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Ay, gracias a vos por estar, pobre Karinchín. Juli, ahí preguntan si podés dejar estos power a disposición. Sí, ya me conocen todos que sí. Bueno, mándamelos y yo los subo al aula virtual. ¿Alguna otra duda? No, excelente. Muy claro, Julia. Pero muchas gracias por tu tiempo. No, bueno. Gracias a ustedes. Y las aliento realmente que sigan estudiando porque es fundamental. Uno nunca sabe dónde va a estar. Sí. Yo cuando nosotros tuvimos el primer caso, yo estudié para el concurso, estudié la ley. Pero estudiar la ley es una cosa y aplicarla es total, o sea, es otra cosa. Entonces, cuando llegó el primer caso, yo dije a la secre, bueno, ¿cómo han hecho 3 veces? No, es que hace 3 años que no entra ninguna. Empezaron a entrar todos ahora. Y así de eso tengo más casos, porque de este caso de México tengo 5 causas. No solamente el nombre. ¿Y el tema del idioma, cómo se maneja? En el caso del francés, que es español en realidad, es un chico español que vive en Francia, así que pudimos tomar la audiencia. En el caso de Brasil, lo importante, Tere, sorteamos un perito traductor en portugués que lo paga el Poder Judicial, los fondos, no lo paga. Entonces, ahí vino la traductora, la señora estaba remota, Cisco Webex Meeting, no había pandemia, pero en definitiva la señora estaba muy lejos y no tenía recursos para venir. Estaba la doctora Evio, que era la asesora, que la representaba a través del Estado, y el traductor. Los otros casos que hemos tenido ha sido en México, español, el señor español, el señor francés, es un apellido español, así que habla español, igual le preguntamos, porque vos podés tener un apellido latino, vivir en Francia y saber francés, no hablar español. Le preguntamos antes de tomar la audiencia esto porque es fundamental. Si fuera así, tendríamos que haber sorteado un traductor perito en francés, pero el señor manifestó que hablaba español y de hecho la audiencia fue sin perito, solamente con sus apoderadas y bueno, el fiscal, el asesor, el catemo, todos y bueno. No logramos nada, pero tengo fe que a lo mejor logremos algo en algún momento. Porque son procesos muy desgarradores. Se imagina. Muy duros. Me imagino.
Así que, Me imagino, muy fuerte. así que, bueno. Bueno. Últimas Muchas preguntas, gracias. chicas.